Queremos resolver el siguiente problema utilizando técnicas de cálculo. Vamos a determinar la cantidad de unidades, X, que se deben fabricar y vender para maximizar la ganancia, que es P de X en dólares, dadas las funciones de ingresos y costos. También queremos saber cuál es el máximo beneficio. Entonces, lo primero que debemos recordar aquí es que el beneficio va a ser igual a la función de ingresos menos la función de costo. Entonces, P de X va a ser igual a, con la función de ingresos, que es 60X, menos 0.5X al cuadrado, menos la función de costo, que es la cantidad 3X más 8. Recuerde, es importante poner la función de costo entre paréntesis para restar toda esta función, no solo el 3X. Vamos y simplifiquemos esto. Aquí podemos simplemente dejar los paréntesis. Aquí, queremos restar ambos términos o pensar en distribuir uno negativo. Entonces tenemos menos 3X menos 8. Observe cómo tenemos dos términos X. Sigamos adelante y combinémoslos. También voy a poner los términos en orden descendente. Entonces pondré el término al cuadrado primero. Y luego 60X menos 3X es 57X. Entonces más 57X. Menos 8. Ahora para revisar, si desea maximizar el beneficio utilizando técnicas de cálculo, primero debe determinar sus números críticos, que ocurren cuando la derivada de esta función es indefinida o igual a 0. Así que ahora encontremos la derivada. P' de X va a ser igual a, aquí, aplicaremos la potencia, así que multiplique por 2, y luego reste 1 del exponente, eso solo será una X negativa o simplemente X negativa. La derivada de 57X sería solo 57. La derivada del 8 negativo sería 0. Observe cómo esta derivada nunca será indefinida. Así que vamos a ponerlo a 0 y resolver para X. Esta ecuación aquí es bastante sencilla de resolver. Agregaríamos X a ambos lados de la ecuación. Tendríamos 57 igual a X. Ahora quiero tomarme un momento y regresar, y echar un vistazo a esta función aquí. Observe que si graficamos esto, esta sería una parábola que se abrió hacia abajo porque el coeficiente de x al cuadrado es negativo. Entonces, si tenemos una parábola que se abre y estamos tratando de maximizar esta función, este punto alto aquí representaría el máximo y notaríamos que este punto aquí, el vértice, esta pendiente con una línea tangente sería a 0, lo que significa que la derivada sería igual a 0 en este punto alto. La razón por la que esto es útil es que ahora sabemos que x es igual a 57. Tenemos el máximo beneficio. Pero recuerde, x es el número de unidades. Entonces, para maximizar la ganancia, necesitamos hacer y vender 57 artículos o unidades. Ahora voy a determinar el beneficio máximo, que ocurre cuando x es igual a 57. Entonces, el beneficio máximo sería igual a P de 57. Entonces, usando una de estas formas de la función de ganancia, sustituiremos x por 57. Avancemos y usemos este formulario aquí. Entonces tenemos negativos 0.5 veces 57 al cuadrado. Más 57 veces 57. Y luego menos 8. Y ya he evaluado esto para ahorrar tiempo. Esto sale a $1,616. Y 50 centavos. Y ahora hemos respondido ambas preguntas. Espero que hayas encontrado esto útil.